Bueno, tuvimos la presentación de un evento que se va a hacer en La Carrera, ahí en Estancia de Atamisque, que es un lugar muy bonito, que está relacionado obviamente con el vino, con el arte. Y vamos a seguir hablando un poquito de vino, pero de la comunicación del vino. Y es un gusto presentar a Marisol de la Fuente, que fue elegida mejor comunicadora del vino a nivel global por la IWSC, Wine Communicator of the Year. Así es. ¿Qué haces, Marisol? Pablo, Nimsi, Pablo, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo andan? Un placer estar con ustedes. Buen Y, viernes. igualmente, Gracias. buen viernes. Bueno, con Marisol hace poquito compartimos Guarda 14, ¿no? Sí, es verdad, hermoso concurso. Sí, así que es un placer. Y la verdad que buenísimo que alguien de Argentina gane este premio compitiendo con figuras globales de tu profesión, de la sommelería, gente de Hong Kong, de Reino Unido, de Canadá. Bueno, contame primero cómo es esta competencia, Marisol. Sí, la realidad es que los premios del IWC existen desde 1969, solo Ujú. por ahí para contar un poco de qué se trata. Es un premio que es muy reconocido en la industria del vino y de las bebidas, de los espirituosos, porque, como te decía, existe desde 1969 y premia a productores de todo el mundo. Y además de premiar productos, tiene estas categorías de comunicador del vino, comunicador de los destilados y también los nuevos talentos. Por lo cual viene desde hace muchísimo tiempo premiando un poco la excelencia productiva y también en el rubro de la comunicación, como vos bien decías, en el nivel global. Y la realidad es que uno aplica a la categoría, pero luego pasa por todo un proceso de selección y tiene que presentar credenciales y tiene que presentar referencias del sector en su país. Y obviamente se presenta gente de todo el mundo. Yo el año pasado también había estado nominada, no gané. Ujú. Este año por segunda vez quedé nominada y en este caso se dio el premio siendo, no solo vos decías la primera argentina, sino también la primera persona hispanohablante. Vos pensás que este premio siempre lo ha ganado gente de Estados Unidos, de Europa, de Sí. Reino Unido, pero nunca lo había ganado un hispanohablante, que es por supuesto, un mercado inmenso donde hay muchísimos comunicadores asociados a la industria del vino y los destilados, pero por primera vez esa institución, que es sumamente reconocida en la industria, bueno, abrió la puerta a que un perfil distinto de comunicador recibiera el premio, lo cual creo que no solo es importante para mí, sino para el lugar que ocupa la Argentina en la industria del vino en particular. Ujú. Ujú. Y Marisol, ¿cómo comunicas el vino? Porque, por ejemplo, nosotros acá en el programa o dentro de nuestros conocidos, no sé, yo veo el programa, escucho el programa, mejor dicho, de Pablo, por ejemplo, los fines de semana, que se habla un Uh-huh. poco de vino, se habla, por ejemplo, de otras industrias. Pero ¿cómo es la comunicación en sí del vino? Porque también acá en Mendoza, te cuento, hubo como una época donde todos los comunicadores empezaron a visitar bodegas y hablar de vino. Claro. Y Uh-huh. todo era la Sí. fotito para las redes sociales, pero si te ponías a discutir en profundidad y no había mucho conocimiento. Uh-huh. Sí, yo soy periodista y soy sommelier. En mi caso tengo herramientas asociadas al mundo de la comunicación porque además hace 25 años trabajo en la industria del marketing y la comunicación en empresas multinacionales. Soy periodista, licenciada en comunicación, tengo máster en marketing y lo que hice cuando empecé a comunicar fue ponerme muy claro quién era mi audiencia. Y la gente que yo tengo en mi cabeza cuando hablo de bebidas es básicamente aquella persona para la cual, a diferencia de nosotros, el vino es algo más en su mesa, no es algo que ocupa gran parte de su tiempo. Y es esa persona la que va a una góndola y no sabe cómo elegir, que no entiende lo que dice una etiqueta, que no sabe de qué le están hablando cuando le están hablando de una maceración carbónica. Por lo cual mi fórmula o lo que yo intento hacer en mi comunicación es acercarle a esas personas que no tienen al vino como algo primordial en su cabeza todos los días, información que les sea de utilidad. Me parece que, por lo menos para mí, el poder comunicar en cualquier industria algo que llegue al consumidor y que el consumidor lo pueda entender y que esa información les sea realmente útil al momento de consumir este producto, es haciéndolo de manera sencilla. Y la clave ahí está en pasar del terroir, la maceración carbónica, o los bares dentro de una botella de espumante, a poder explicarle por qué pasan las cosas que pasan y por qué encuentra los sabores que encuentra o qué hace que un vino valga un valor, tenga un precio y otros sean mucho más Ujú. costosos. Entonces me parece que la clave está ahí
en poder explicar de manera sencilla. Hay, a ver, si coincidís conmigo, Marisol, Dale. hay como niveles en donde hay gente que disfruta el momento, disfruta Ujú. y no quiere ninguna complicación, no quiere nada. Exacto. Me gusta, no me gusta, es binario, ¿eh? Y después está el curioso que a lo mejor quiere entender algo más y para ese hay explicaciones y para ese hay teorías y cosas y un montón de datos más. Entonces, está bueno que la gente entienda que hay placer y disfrute, como en una comida, como en una cerveza, Sí. como en una película, y que después está el que quiere aprender más y quiere saber quién la dirige la película, por Claro. qué, a dónde llegó, cómo llegó a esa historia, etcétera, etcétera, ¿no? Coincido 100%. De hecho, mi comunicación más masiva que hago en las redes sociales o incluso en las columnas que tengo en radio o en televisión, el foco es ese, es más el consumidor y el disfrute. A ver, ¿qué compramos para las fiestas este año y por qué? Y después tengo un libro que publiqué con Penguin Random House el año pasado, tengo mis cursos, porque sí, hay personas que quieren saber un poco más y se van metiendo en el mundo del vino y quieren entender mejor los procesos productivos o el terroir. Me parece que tal vez, y esto es mi visión, el error es creer que todo el mundo quiere ser un experto en vino. La Claro. gente quiere tomarse una copita el fin de semana con los amigos y hay que ayudarlo a que pueda elegir lo mejor posible para su paladar, para su bolsillo y demás. Entonces, si vos le hablas a todos de la misma manera, al final te perdés en ese camino y no le llegás a todo el mundo, porque hay distintos intereses, como vos bien decías, Pablo. Sí, Ujú. a ver, así como hay vinos, hay gaseosas de distintos precios y distintas calidades y con el Exacto, vino pasa exactamente lo mismo. exactamente, Hay algo que lo exactamente. hemos charlado entre comunicadores del vino Ujú. y gente de la industria. Pasó que le complicamos mucho la historia, me parece, en algún momento con el vino al consumidor, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Esa época, sobre todo en los 90, donde el vino Exacto. tenía que ver con el aspiracional, el tango, el asado a cruz, todo era lujoso, la chica y el chico bailando el tango. Y lo que yo siempre digo, y acá yo soy muy crítica de la industria en general, es que todo el tiempo en la industria se está hablando de acercar el vino al consumidor, pero paralelamente la comunicación sigue siendo aspiracional, sigue siendo de lujo y demás, porque Mm, son, como sabemos, los vinos íconos o las más altas gamas las que le traen más retorno de inversión a las bodegas y es claro. lógico que allí estén haciendo sus inversiones de comunicación y marketing, mientras que el producto más masivo, que en muchas bodegas representa casi el 80% de lo que sostiene la bodega, da muy poco rendimiento en términos económicos y obviamente hay poco margen para invertir en esa comunicación. Ujú. Yo lo entiendo desde el punto del negocio y la comunicación y el marketing. Lo que digo es que siento todo el tiempo que hay una dicotomía entre esto de acerquemos el vino al consumidor, hagamos lo más simple y la realidad después de la comunicación de la industria. Dicho esto, también hay que entender que el consumidor hoy, cuando está frente a una góndola, no es como en los 90 o en los 80 donde no tenía opciones. Hoy tiene gaseosas, tiene vermut, tiene bebidas saborizadas, tiene Exacto. bebidas bajas en alcohol, tiene destilados. Ya no es la misma góndola que en aquel entonces. Entonces, si no ayornás tu forma de llegar a ese consumidor, bueno, estás compitiendo con un abanico enorme de productos. Entonces, creo que hoy más que nunca la industria y los comunicadores deberían entender que el consumidor, bueno, hoy toma una cosa y mañana toma otra. ¿Cómo lo convences que la próxima sea tu producto? Bueno, trabajando más adecuadamente en base a realidades que son hoy distintas y que tienen que ver mucho más con el disfrute, con que sea fácil, con que sea divertido, con que sea parte de tu cotidianeidad de una manera relajada. Y me parece que ahí queda bastante por hacer, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora, Marisol, justo dijiste la industria y la comunicación y te pregunto si es un lugar que su nicho ya llegó a su tope máximo o que siguen existiendo lugares para que nuevos comunicadores empiecen a especializarse para hablar de vinos y poder comunicar, valga la redundancia, mejor. Yo creo que hay lugar para todos, como en todas las industrias, hay lugar para todos. El tema es que cada uno debe, para mí, encontrar su lugar, su forma, su estilo, su audiencia. Pero creo que hay lugar para Ujú. todos. No me atrevería a decir, no, ya se saturó. No, porque la realidad es que hoy en la Argentina, y ustedes lo saben bien, hay 18 provincias productoras.
Y no pasa lo mismo en Mendoza, ahora estoy hablando con ustedes que están allá, pero que en Chubut, que en Río Negro. Hay tanto para contar, tanto para decir, tantas audiencias internas, internacionales. A mí me sigue mucha gente de México, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, y no sabe nada, no sabe ni dónde queda Mendoza o Buenos Aires para el caso. Entonces hay tanto para contar que sería muy soberbio decir, no, ya está, no hay más lugar. No, hay lugar y hay lugar para todos. Uh-huh. Bien. Yo la última te pregunto, ¿cómo ves, digo, desde el lado de la comunicación, porque no tanto del lado del consumo, porque sé que son lugares pequeños, toda esta incursión con el tema de vinos desalcoholizados o de bajo contenido alcohólico? Creo que es un desafío importante para la industria del vino. ¿Por qué? Porque cuando hoy hablamos de tendencias, todos sabemos que, o los que estamos metidos en la industria, sabemos que el consumidor está buscando consumir menos, de mejor calidad, de baja graduación alcohólica, más natural, más sano, menos azúcar, etcétera. Ahí la cerveza ya encontró un lugar, porque hace más de 15 años que está trabajando, y luego cuando vos tomás una cerveza sin alcohol y te la doy a ciegas, porque esto ya lo he hecho, no te das cuenta. ¿Sí? No sabes que estás tomando algo sin alcohol hasta que no te lo dicen. En el mundo del vino todavía viene un poquito más atrasado. Sí. Todavía se están testeando las técnicas. En Argentina, como saben, es reciente. El Instituto Nacional de Vitivinicultura aprobó la producción de desalcoholizados y bajos en alcohol en 2024 en su momento. En el mundo sí ya tiene bastante más trayectoria eso de intentar los vinos sin alcohol. Lo que yo he probado de vinos europeos y alguna cosa que está dando vuelta hoy en Argentina, es correcto, pero está muy lejos de la misma sensación que vos tenés con la cerveza. Lo pruebo y es un vino. Creo que la gran diferencia es que en el vino el alcohol es el corazón, es el que le da el cuerpo, es el que le da la estructura. Mientras que, por ejemplo, en una bebida como la cerveza es el cereal el que te da la estructura, el aroma, las sensaciones. Además, estoy hablando ya de por sí una bebida muy baja en alcohol. Creo que hay un camino por recorrer, creo que hay un requerimiento del consumidor de esas bebidas. No sé qué va a suceder porque todavía está en proceso. Sí te puedo decir que bajo en alcohol sí he probado cosas muy buenas. En sin alcohol me parece que todavía hay un camino por seguir probando y ver qué pasa y encontrar un producto que tenga sentido y que parezca vino. Bien. Marisol, gracias por estos minutos con Aconcagua Radio, ¿eh? Te mandamos un beso grande. Pablo, Nilsi, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Chau, chau. Chau. Marisol de la Fuente, elegida comunicadora del año 2025 por la International Wine and Spirit Competition, que es una competencia súper prestigiosa. Hay que llegar hasta ahí y no solamente llegar, sino ganar. Hay nombres, yo te digo, estuve mirando los nombres que han ganado alguna vez y realmente gente muy prestigiosa en la industria del vino internacional.